máquina simple que consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura. Una fuerza tira el objeto hacia arriba en un plano inclinado. Vamos a utilizar la ecuación de la dinámica, a partir de lo cual vamos a poder calcular cualquier incógnita que se nos presente. Comenzamos diagramando todas las fuerzas que interactúan en el plano. En primer lugar, el peso es una fuerza que actúa en vertical y hacia el centro de la Tierra. Luego tenemos a la fuerza normal. Es una fuerza que es perpendicular a la superficie y hacia arriba. La fuerza F es la que provoca el movimiento del objeto. Y por último, la fuerza de fricción es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Por lo tanto, como el movimiento se produce hacia la derecha, la fuerza de fricción va a ir en sentido opuesto, en este caso hacia la izquierda. Una vez que identificamos todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, debemos situarlos en un sistema de coordenadas de dos ejes, el eje X y el eje Y. Al trazar nuestros ejes, nos damos cuenta de que tenemos un problema. La fuerza F y la fuerza de fricción se encuentran en el eje X, la normal en el eje Y, pero el peso no se encuentra ni en el eje X ni en el eje Y. Por lo tanto, debemos descomponerlos mediante la ley del paralelograma, donde el peso será la diagonal. Dibujamos un paralelo desde el eje Y y desde el eje X. Sustituimos por el peso por sus componentes, peso en X y peso en Y. Con respecto al eje Y se forma un triángulo rectángulo, por lo cual la inclinación entre ambos será el ángulo agudo. Teniendo el diagrama o dibujo completo podemos interpretarlo y para ello tenemos herramientas como la ecuación de la dinámica de Newton, que nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y vamos a aplicar esa ecuación a cada uno de los ejes. Comenzamos por el eje Y, en el cual vamos a calcular el valor de la normal. Observando el eje Y, vamos a identificar cuáles van a ser positivos y cuáles negativos. Recuerden, positivos los que van hacia arriba y negativos los que van hacia abajo. Entonces, positivo tenemos a la normal y negativo al peso en Y. Igual a masa por aceleración. Recordemos que esta aceleración es la del eje Y. Y como el cuerpo no tiene movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo, la aceleración no existe, vale 0. Lo que nos dice que n menos peso en Y va a ser igual a 0. De acá sacamos el valor de la normal. La normal va a ser igual a peso en Y, la cual vamos a utilizar más adelante. Continuamos con el eje X. Las fuerzas que van en sentido del movimiento son positivos y las que van en sentido contrario son negativos. Entonces tendremos que la fuerza menos el peso en X menos la fuerza de fricción van a ser igual a masa por aceleración. Recordemos que la fuerza de fricción es igual a mu por n. Entonces reemplazamos P menos peso en X menos mu por n igual a masa por aceleración. Como ya tenemos el valor de n, también vamos a reemplazar la fuerza menos peso en X menos mu por peso en Y igual a masa por aceleración. Para conocer los valores de peso en X y peso en Y, debemos volver al diagrama y utilizar la trigonometría. Si aislamos el triángulo rectángulo que se formó entre peso e Y, veremos que el cateto opuesto es igual a peso en X. Entonces utilizaremos las razones trigonométricas de seno y coseno. El seno del ángulo
es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, lo cual obtenemos que peso en X es igual al peso por el seno del ángulo. Lo mismo con el coseno del ángulo. El cateto consiguo es igual al cateto consiguo sobre la hipotenusa, lo que nos dice que peso en I va a ser igual a peso por el coseno del ángulo. Una vez que tenemos esto, lo sustituimos. La fuerza va a ser menos peso por el seno del ángulo menos mu por el peso y coseno del ángulo va a ser igual a masa por aceleración. Sabemos que el peso es mg, lo que nos queda que fuerza menos mg seno del ángulo menos mu mg coseno del ángulo va a ser igual a masa por aceleración. Y esta es la ecuación de la dinámica de este sistema, a partir del cual podremos resolver cualquier incógnita con los datos que se nos brinden. Solamente sustituimos y despejamos. Espero que les haya gustado y que hayan comprendido. Muchas gracias.